Hola a todos, en este video mi compañero Richard Sánchez y mi persona Hereditario Bravo vamos a analizar algunas de las propiedades de la transforma de Fourier. Primero que todo debemos entender que la transforma de Fourier es una herramienta matemática que nos permite pasar a las señales en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y viceversa. Las propiedades que vamos a analizar son cambio de escala, traslación en el tiempo, multiplicación por un escalar y traslación en frecuencia. La señal a analizar con cada una de estas propiedades es la que se ve en pantalla, la cual es una recta y está definida entre los valores de menos 1.5 a 0.5. Para analizar cada una de estas propiedades vamos a utilizar la herramienta de MATLAB. Transformada de Fourier por la definición. Aquí podemos observar la gráfica que nos ha correspondido analizar, la cual se asume como una función no periódica que está entre los valores de menos 1.5 y 0.5. Ahora, para calcular la transformada por la definición, sabemos que la transformada de Fourier no es más que una función continua en el dominio de la frecuencia que representa el contenido espectral de x de t. Reemplazando x de t en la integral y los límites desde menos 1.5 hasta 0.5, obtenemos la siguiente expresión. Ahora, para comprobar el resultado anterior, ingresamos la función en MATLAB que nos ha correspondido y utilizando el comando int calculamos la integral, la cual nos arroja este resultado. Ahora, para graficar la transformada, establecemos un vector de frecuencias que iría desde menos pi hasta pi. Utilizamos la función plot y colocamos como parámetros el vector de frecuencias y la magnitud de la transformada, lo cual nos arroja la siguiente gráfica que representa el contenido espectral de la función x de t. Para calcular la FFT, que es la transformada rápida de Fourier, utilizamos el siguiente código: t sub s como el periodo fundamental, f sub s como la frecuencia de muestreo, el vector de tiempos, la función en el dominio del tiempo, y con la función plot podemos ver que efectivamente se encuentra entre menos 1.5 y 0.5. Para el cálculo de la FFT en MATLAB es importante tener en cuenta diferentes características. Una de ellas respecto al comando FFT es establecer un parámetro L, el cual se va a asumir como un periodo mucho más grande respecto a la señal original, con el fin de que cuando se grafique se pueda tomar un número considerable de muestras. Además, normalizar con f sub s, y debido a que FFT no grafica alrededor del origen, entonces se utiliza el comando FFT chip, quien graficará entre menos f sub s medios y f sub s medios. Ahora, este es la gráfica o el espectro de magnitud encontrado en la teoría. Miremos que cuando vale 0, el resultado respecto a la magnitud es de 0.5. Si comparamos con el resultado de la FFT, podemos ver que en 0 también está 0.5, comprobando la efectividad tanto de la FFT como de la teoría. Propiedad cambio de escala. Nos dice que en el dominio del tiempo x va a estar evaluado entre a t, y en el dominio de la frecuencia nos quedaría 1 sobre a y x f sobre a. Es importante tener en cuenta que como en el dominio del tiempo tenemos at entre un límite t sub 1 y un límite t sub 2, para que se pueda graficar este debe despejarse, por lo tanto pasa a dividir, como podemos ver. Ahora, si nosotros tenemos nuestra función y ahora le aplicamos la propiedad de cambio de escala, observamos como el t quedaría entre menos 1.5 sobre a y 0.5 sobre a. Para poder analizar de una mejor forma, entonces utilizando MATLAB, establecemos una escala con un valor entero de 2. Y aquí podemos ver algo importante, que es en el vector de tiempos. Observamos que este se ha dividido entre la escala, tanto en menos 1.5 y 0.5. Al simular esto, podemos ver que efectivamente la gráfica en el dominio del tiempo estará entre menos 0.75 y 0.25. Para el cálculo de la FFT tenemos en cuenta el código explicado anteriormente. Miremos que esta es la función en el espectro de magnitud aplicando la FFT. Por ejemplo, en este lóbulo de aquí tenemos 0.7. Entonces, si aplicamos la propiedad de cambio de escala, en nuestro caso que dividimos entre 2, entonces el espectro de magnitud quedaría en 0.35 aproximadamente. Al simular con plot podemos ver que efectivamente eso se ha cumplido. El lóbulo se encuentra en 0.35 y
este ha cambiado su escala respecto a la frecuencia y ahora se encuentra en 2. Continuando con la propiedad traslación en el tiempo, la teoría nos dice que en el dominio del tiempo se restará el t con un menos t sub a, y en el dominio de la frecuencia x de f estará multiplicada por una exponencial compleja. Asimismo, como sucedió en el cambio de escala, es importante tener en cuenta el vector de tiempos. En este caso nos damos cuenta de que t se resta en un menos t sub a, que es el valor de traslación en el tiempo. Por lo tanto, para poderlo graficar se debe despejar. De aquí se concluyen dos cosas. Primera, que si t sub a es un valor positivo, entonces la señal se traslada hacia la derecha, y que si t sub a es negativo, la señal se traslada hacia la izquierda. Ahora, al simular y tener en cuenta una traslación en el tiempo d2, miramos que el vector de tiempos efectivamente queda sumado menos 1.5 y en el límite superior quedaría 0.5 más el tiempo. Al simularlo podemos ver que se está cumpliendo esto, es decir, se está trasladando la función 2 unidades. Algo muy importante de tener en cuenta es que en el dominio de la frecuencia x de f está multiplicado por una exponencial compleja. La teoría nos dice de que esta función, su magnitud siempre será 1. Por tanto, al graficar es la misma que nos dio en la teoría. Para la propiedad de multiplicación por un escalar se tiene que al multiplicar a la señal en el tiempo x de t por un escalar a, en el dominio de la frecuencia se tiene a x de f multiplicado por el mismo escalar a. Para proceder con la simulación entonces se escoge un escalar de valor de 2 y luego procedemos a realizar la gráfica de dicha señal. Lo que se esperaría en el dominio del tiempo es que cada componente de x de t se multiplique por un valor de 2. Como x de t tiene un valor mínimo de menos 1 y un valor máximo de 0,5, entonces lo que se espera es que su valor mínimo sea de menos 2 y su valor máximo sea 1. Pero que esté dentro de los mismos valores de t, es decir, desde menos 1.5 hasta 0.5. Al realizar la gráfica en el dominio del tiempo de x de t por 2, entonces obtenemos que su mínimo valor es menos 2 y su máximo es 1, y está definida entre los valores de t de menos 1.5 y 0.5. Lo que se espera en el dominio de la frecuencia es que cada componente del espectro de magnitud se multiplique por un valor de 2. Como el espectro de magnitud de x de f en la posición 0 tiene un valor de 0.5 aproximadamente, entonces se esperaría que en la frecuencia 0 tenga un valor de 1. Al realizar la gráfica del espectro de magnitud de 2 por x de f, observamos que en la frecuencia 0 obtenemos un valor de 1, lo cual indica que sí se cumple. Para la propiedad de traslación en frecuencia tenemos que al multiplicar la señal en el tiempo por una exponencial e a la j 2pi por a por t, en el dominio de la frecuencia tenemos a x de f desplazado a unidades en el eje de frecuencias. Si a es mayor que 0, entonces trasladamos a x de f hacia la derecha. Si a es menor que 0, entonces trasladamos a x de f hacia la izquierda. Y si a es igual a 0, entonces no hay cambio. Para hacer la simulación, entonces escogemos un valor de a de 2 y luego procedemos a calcular la función en el tiempo. En el dominio del tiempo se tienen las siguientes gráficas. Como x de t se lo multiplicó por un exponencial complejo, entonces la función en el tiempo es una función compleja. La línea roja representa la función en el tiempo, tanto en la parte real y en la parte imaginaria. También se observa que x de t se convierte en la envolvente de dicha señal, tanto en la parte real y en la parte imaginaria. Una vez hecha la gráfica de la función en el tiempo, entonces procedemos a calcular la transformada de Fourier y a realizar la respectiva gráfica de su espectro de magnitud. Como habíamos escogido un valor de 2, entonces lo que se espera es que la función en el dominio de frecuencia se desplace 2 unidades hacia la derecha. Como podemos observar, el espectro de magnitud ahora está centrado en 2. Esto quiere decir que sí se cumplió la propiedad.
Después de haber analizado cada una de las propiedades con ayuda de la herramienta de MATLAB, se concluye: para el cambio de escala se tiene que si A toma un valor mayor que 0 y menor que 1, entonces la magnitud del espectro aumenta. Y por otro lado, la duración de cada lóbulo disminuye. Hay que recordar que la duración de cada lóbulo para este caso está dado por A dividido T, donde T es la duración de la señal en el tiempo. Si A toma un valor de 1, entonces no habrán cambios en el espectro, pero si A toma un valor mayor que 1, entonces la magnitud del espectro disminuye y la duración de los lóbulos aumenta. Para la traslación en el tiempo se tiene que, al desplazar a la función en el tiempo a unidades, en el dominio de frecuencia tenemos a x de f multiplicado por un exponencial complejo. Esto quiere decir que el espectro de magnitud nunca va a cambiar. Si a es mayor que 0, entonces desplazamos la función en el tiempo hacia la derecha, pero si es menor que 0, lo desplazamos hacia la izquierda. Por otro lado, si a es igual a 0, entonces no habrán cambios ni en la función en el tiempo ni en la función en el dominio de la frecuencia. Para la multiplicación por un escalar, lo que conseguimos es cambiar la magnitud tanto en el tiempo como en el dominio de la frecuencia. Para la traslación en frecuencia tenemos que, al multiplicar x de t por un exponencial complejo, como se observa en la ecuación, entonces obtenemos en el dominio de la frecuencia a x de f desplazado a unidades. Hay que resaltar que si a es un número positivo, es decir, mayor que 0, entonces desplazamos a x de f hacia la derecha. Pero si a toma un valor menor que 0, entonces desplazamos a x de f hacia la izquierda. Y por otro lado, si a toma el valor de 0, entonces no habrán cambios ni en el dominio del tiempo ni en el dominio de la frecuencia. Gracias por ver el video.